y 39. Hechos 2, 38 y 39. Y nos vamos a poner de pie, hermanos, para leerlos juntos a una sola voz, los dos versículos. Hechos 2, 38 y 39, hermanos. Dice así la palabra del Señor, todos juntos a una sola voz, hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque por vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto bíblico, más bien, no tanto el texto bíblico, más bien la persona del Espíritu Santo, hermanos, ha sido de las tres personas de la Trinidad la más mal usada a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 200 años del cristianismo histórico. El Espíritu Santo ha sido utilizado muchas veces de manera blasfema y fraudulenta. Muchas personas han utilizado el Espíritu Santo para sus propios beneficios, para manipular a la gente, para achacarle revelaciones o manifestaciones que nada tienen que ver con el orden del Espíritu Santo. Muchos han abusado de la persona del Espíritu Santo para sus propios placeres y negocios religiosos, y otros los han reducido a una simple fuerza, a una simple energía que no es más que eso. Pero el Espíritu Santo, hermano, va más allá, y creo que la iglesia también ha pecado contra el Espíritu Santo, no dándole el lugar que a él le corresponde en la vida del creyente y en la iglesia. Pero para nosotros poder entender la importancia de la persona del Espíritu Santo, tenemos que entender primero quién es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Y cuáles son las evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente? Y es lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos. Un poquito va a ser un estudio como temático, hermanos. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude y nos abra el entendimiento de una doctrina que para mí es muy importante, porque prácticamente el Espíritu Santo es la médula de la vida cristiana, hermanos. Sin el Espíritu Santo, yo no sé qué sería de nosotros, hermanos. Entonces vamos a orar para que Dios y su Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana por el regalo de la salvación primeramente, y por tu palabra escrita, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos guía a toda justicia y a toda verdad para entender tu palabra. Gracias porque fue tu Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, Señor, y nos abrió los ojos para recibir el don de la salvación. En esta noche, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, dirigiéndonos, Señor, en el entendimiento de tu palabra. Quita todo estorbo, toda distracción, todo cansancio físico, mental, espiritual, Señor, y sé tú, Señor, en el centro de esta noche, Señor. A ti, solamente a ti, la gloria, la honra y la alabanza. Te doy gracias, Espíritu Santo, en nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, como les decía, es la persona más incomprendida, la persona más mal utilizada, la persona más blasfemada incluso. Incluso por aquellos que se dicen tener el Espíritu Santo, la han blasfemado durante muchísimo tiempo, enseñando cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, hermanos. Primero, antes de ir a qué es o quién, más bien, quién es el Espíritu Santo, me gustaría decirle quién o qué no es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como lo enseñan los arrianos, o a su vez como lo enseñan los testigos de Jehová. Una fuerza activa, hermanos, es como comparar a una energía, como a la luz. La luz es una energía, hermanos. Como el viento es una energía, pero a diferencia de la energía y el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo tiene pensamiento y tiene voluntad propia. El viento no, hermanos. La energía no tiene voluntad propia. La energía es algo creado, hermanos. Es algo que Dios creó para el beneficio de la humanidad.
El Espíritu Santo, hermano, no es la persona o no es un espíritu que se posesiona en ti para traerte al desorden en la iglesia. El Espíritu Santo no es aquel que te tira al piso y te revuelcas y hablando y balbuceando tonterías y medias y le atañen al Espíritu Santo esa manifestación, o como a hoy le llaman hablar en lenguas. Eso no es el Espíritu Santo, hermanos. Y tristemente la iglesia en estos últimos 200 años aproximadamente le han atañado esos desórdenes al Espíritu Santo. Y sin querer queriendo, dijeran por ahí, están blasfemando al Espíritu Santo, hermanos. Porque le están atañando al Espíritu Santo algo que no tiene nada que ver con su naturaleza y sobre todo no tiene ningún sustento bíblico. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, es Dios. Es la tercera persona de la Divina Trinidad. Hermanos, la doctrina de la Santísima Trinidad es una doctrina totalmente bíblica y totalmente histórica. Muchos de los arrianos o muchos, ¿cómo le dicen? Objetores a la doctrina de la Trinidad es porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y eso es totalmente cierto. La palabra Trinidad no está en la Biblia, como tampoco está la palabra omnipresente. Sin embargo, el que no esté la palabra omnipresente no significa que Dios no sea omnipresente. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y algunas palabras no están en la Biblia, sin embargo, esas palabras enseñan una verdad bíblica. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, sin embargo, toda la Biblia enseña la Trinidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra, la persona del Espíritu Santo, ¿y por qué digo la persona del Espíritu Santo? Porque Dios es una persona, no estoy hablando de que sea un ser humano, sino que Dios es una persona en el sentido que tiene voluntad, tiene pensamiento, igual que nosotros. De hecho, nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no al revés. También pensamos, también tenemos voluntad, también nos entristecemos, lo mismo que Dios. Entonces, hermanos, de hecho, el apóstol Pablo, hermanos, y es una de las cosas que a veces discutía con los unitarios del movimiento Solo Jesús, que enseñan una esquizofrenia divina, pero el apóstol Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 17, menciona las tres personas de la Trinidad, que el amor del Padre, la gracia del Hijo, en el último capítulo de 2 de Corintios, 14 me parece que es, que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y en ustedes. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 3, 17, hermanos, vamos a ir rápidamente a 2 de Corintios 3, 17. Para ir entendiendo, hermanos, quién es el Espíritu Santo. ¿Tenemos evidencias que el Espíritu Santo sea Dios? Un testigo de Jehová te va a decir, en ninguna parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo sea Dios. ¿Cuáles son las evidencias que podemos tener en la Biblia para entender que el Espíritu Santo es Dios y no es una simple energía o la fuerza activa como le llaman ellos? Pues ahí en 2 de Corintios 3, 17, fíjese lo que dice. Y creo que yo me equivoqué, hermanos, en el texto bíblico. A ver. No es 2 de Corintios, debe ser entonces 1 de Corintios. A ver, déjame ver rápidamente. No. Déjame lo busco rápido. Yo aquí me equivoqué. Estaba dormido cuando hice esto. Es 2 de Corintios. Es 2 de Corintios 3. No, sí estoy bien yo, hermano. Es que ando viéndome. Sí, 2 de Corintios 3, 17. El que andaba yo equivocado. Pero es que aquí tengo. Dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Yo estaba leyendo el 4:17, hermanos, por eso no me cuadraba. 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios, el Señor, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esa es una de las primeras evidencias que la Biblia nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios. Y recuerda que Dios tiene atributos comunicables y tiene atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que comparte con su creación, a saber, con nosotros.
Y los incomunicables son los atributos que Él no comparte con nadie. Por ejemplo, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su santidad, su inmutabilidad, su justicia, su naturaleza divina. Todos esos atributos nosotros no lo tenemos. Por eso son incomunicables. Y esos mismos atributos son compartidos solamente con el Padre y con el Hijo. La Biblia dice que el Padre es eterno y usted también puede encontrar en la Biblia que Jesucristo es eterno y también va a encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo es eterno. Vayamos a Génesis capítulo 1, hermanos, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. Bueno, desde el versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo, hermano, desde la eternidad ha estado con Dios. Y en Génesis, cuando Dios estaba trabajando en la creación, el Espíritu Santo estaba actuando en él. De hecho, hermanos, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, Dios habla en plural. Hagamos al hombre a la imagen y a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estaba hablando en plural, es decir, estaba hablando con la misma Trinidad que estaba con él desde la eternidad. El Espíritu Santo es eterno y el Espíritu Santo colaboró con Dios en la creación, al igual que el Hijo. La palabra dice en Colosenses 1, 15 y 16 que por Jesucristo fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. Y ahora fíjese lo que la Biblia dice al respecto del Espíritu Santo en cuanto a la creación. Vaya a Salmo 104, hermanos. Salmo 104, versículo 24. El versículo 24, el salmista está alabando la creación de Jehová y dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra estaba llena de tus beneficios. Ahora, si usted se brinca hasta el versículo 30, dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces aquí la palabra de Dios nos está enseñando que el Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, también es eterno y estuvo trabajando en la creación con Dios. Es un solo Dios revelado en tres personas. Entonces, hermanos, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios y se le tiene que reverenciar como a Dios y le tenemos que temer como a Dios, porque es Dios, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, tiene las mismas cualidades que el Padre y el Hijo, hermanos. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 12, hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 6. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si usted, hermanos, estudia la Biblia con detenimiento, el apóstol Pablo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en estos tres textos bíblicos. Y a usted le da el mismo lugar como Dios. Dice: hay diversidad de espíritus, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo que sustenta todas las cosas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una energía, no es alguien que tenemos que desconocer. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo debe tener el lugar en nuestra vida. Y ahorita vamos a ir a hablar al don del Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia habla de un don y del Espíritu Santo que debe de habitar en el creyente? Pero quiero primero que entendamos, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, a veces nos lo presenta como alguien que habla con el cristiano y le revela cosas. Incluso, por ejemplo, tristemente, hermanos, no sé si recuerden el escándalo que hubo con Nazón Joaquín, el líder de la secta de la luz del mundo, y muchas otras sectas de ese tipo de corrientes que han usado al Espíritu Santo para dañar a las personas. Es que el Espíritu Santo me reveló que yo me tengo que acostar con tu esposa.
O es que el Espíritu Santo me reveló que tú me tienes que dar dinero y tienes que pactar conmigo y tienes que darme todas tus propiedades. O es que el Espíritu Santo me reveló que fulano está endemoniado y está haciéndote cosas y bla, bla, bla. O es que el Espíritu me dijo esto, me dijo lo otro. Y empiezan a tañarles cosas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver en esto, hermanos. Dios es soberano, hermanos. Yo sí creo que Dios puede obrar milagros en este tiempo, puede sanar a las personas, el Espíritu Santo puede hacer cosas que hizo durante la época apostólica. Sin embargo, hermanos, ya no estamos en esa época en el sentido de que las maravillas y milagros que Dios permitió que se hicieran en aquel tiempo, pues digamos que como a granel, porque era época de milagros, lo hizo para demostrar la autoridad del Hijo. El apóstol Pedro dice que hoy en día tenemos la palabra profética más segura. Y ya nosotros como iglesia no podemos andar como muchas iglesias hoy en día andan. Ven por tu milagro, el Espíritu Santo te va a hacer un milagro. Ven y reclama tu milagro. La iglesia, hermano, no está llamada a predicar milagros por medio del Espíritu Santo, sino a predicar el Evangelio, y Dios en su soberanía, puede obrar milagros, porque Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Claro que puede hacer milagros, pero no podemos utilizar el Espíritu Santo para atraer a las personas vendiéndole milagros, si no seríamos mercaderes de la fe. Y muchos utilizan el Espíritu Santo para hacer mercadería de la fe, hermanos, y engañando a las personas, y ahí van todas las personas engañando. Otras personas, hermanos, he visto muchos videos, sobre todo en África, que no sé qué tiene África, que es donde más se dan ese tipo de cosas, que usan al Espíritu Santo para manipular a las personas. Los cachetean, los escupen, les soplan, los patean y dicen, es que es el Espíritu Santo. Recuerdo una vez que yo iba a una iglesia muy grande aquí en Juárez, no voy a decir marcas para no herir susceptibilidades, pero es una iglesia muy famosa, muy famosa aquí en Juárez. De hecho ahí han salido muchos artistas, como le llaman, cristianos, cantantes. Y recuerdo que en un congreso juvenil donde habían como 4,000 jóvenes de diferentes estados, empezaron a entrar en un éxtasis, empezaron a temblar, empezaron a revolcarse, y yo estaba aterrado, hermano. Y empezaron a carcajear y a llorar al mismo tiempo. Y yo decía, pero es que, ¿qué está pasando aquí? Y es solamente es que el Espíritu Santo los está poseyendo. Entraron en la risa santa. Y empezaron a carcajearse y ellos decían que el Espíritu Santo los había poseído, que era borrachera espiritual y risa santa. Y todavía se atrevían a citar el de no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y eso le llamaban borrachera espiritual y la risa santa. Hermanos, tomaban al Espíritu Santo de una manera tan profana, tan diabólica, por así decirlo, para ese tipo de cosas, hermanos. La palabra de Dios dice que cuidado con aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, hermanos. Porque ninguna de la parte de la Biblia me enseña que el Espíritu Santo hace este tipo de desórdenes. De hecho, hermanos, el texto que leímos al principio de Hechos capítulo 2, 38 y 19, fue el día en que nace la iglesia, o la iglesia naciente del año 33, en el día de Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, no hubo nada de esas manifestaciones. Yo todavía no entiendo cómo muchas personas enseñan que el Espíritu Santo hace ese tipo de desórdenes. Cuando yo leo mi Biblia, la Biblia dice que estaban 120 personas orando y el Espíritu Santo descendió sobre ellos como lengua de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas, y no eran de Rabasaya, Aranda, Uquía, Babi, Caquicuela, Macaritita. No, hermanos, la palabra lenguas en la Escritura es idioma, un idioma diferente, como lo es el inglés, como es el portugués, como es la lengua que yo hablo. Y el milagro del Espíritu Santo de Pentecostés fue de que las personas empezaron a hablar idiomas sin haberlo estudiado en realidad. Porque incluso ahí mismo dicen que todos los que estaban allí estaban atónitos y decían, ¿cómo esto siendo galileos puede escucharlo hablar el Evangelio o hablar la palabra de Dios en mi propia lengua? Es como si ahorita el pastor se levantara predicando en chino mandarín, y yo diría, como viniendo de allá de Babilonia, o sea, de Torreón, puede hablar en chino mandarín y que yo le entendiera también. Eso era el don de lenguas, no era ese balbuceo que ellos utilizan para decir que ese es el don de lenguas. De hecho, se estaba leyendo, y yo creo que Dios es soberano, hermanos, y creo que Dios puede hacer que hablen lenguas aún en este día.
Ya no es necesario, pero si Dios quisiera hacerlo, lo puede hacer. De hecho, leí, hermanos, y no sé si sea cierto, y no voy a decir que no es cierto porque tampoco quiero blasfemar, pero un misionero cuenta que él estaba en una de las aldeas más remotas del mundo donde fue a predicar el evangelio y era una tribu caníbal. Y que él estaba a punto de ser devorado por los caníbales. Y cuando estaba rodeado de todos los caníbales, él solamente recuerda que empezó a hablar en una lengua extraña. Y dice que cuando él empezó a hablar en una lengua extraña, todos los líderes, todos los de la tribu se quedaron como estupefactos y empezaron a dialogar con ellos y al final lo dejaron ir. No sé, según la experiencia de este misionero, es que él pudo hablar el dialecto de esa tribu y Dios lo libró de ser comido y les pudo predicar el evangelio en ese momento. Él ya no se acuerda nunca más qué pasó, ya nunca más volvió a repetir ese idioma. Pues Dios es soberano, yo no podría dudar, pero es muy diferente a que yo empiece a hablar un idioma o en un lenguaje, que yo empiece así que rabasaya, y empieza ahí a palmear las palmas. O sea, eso no es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es Dios, y así como Dios es santo, es majestuoso, es un Dios de orden, el Espíritu Santo es igual, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo da diversidad de dones, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, hermanos. Otra de las cualidades del Espíritu Santo que podemos entender que Él es Dios, es que el Espíritu Santo conoce todas las cosas, al igual que Dios. Si usted va a Hechos capítulo 5, no voy a ir por tiempo, hermanos, pero si se acuerdan de lo que dice Hechos 5, quiero creer que sí, hermanos. La historia de Ananías y Zafira. Cuando Ananías y Zafira quisieron vender un terreno, vieron que mucha gente empezó a vender terrenos, iban y todo el dinero se lo daban a los apóstoles. Ellos quisieron pasarse de vivos. Fueron, vendieron un terreno, digamos que en $1,000,000, se quedaron con $500,000 y le dijeron, mira, te doy todo lo que tengo, y le dieron $500,000 a los apóstoles, cuando ellos lo habían vendido más. Intentaron mentirle a Dios. Y cuando el apóstol Pedro los confronta, le dijo, ¿por qué han permitido que Satanás llene de engaño su corazón? No le han mentido a los hombres, y que hayan intentado mentirle al Espíritu Santo. Dice, porque no le han mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo conocía de antemano lo que Ananías y Zafira habían hecho. Y fue el Espíritu Santo quien los exhibió públicamente con Pedro para que recibieran su merecido. Y cayó muerto primero Ananías y luego cayó muerta Zafira. Al Espíritu Santo no le podemos engañar, hermanos, porque Él conoce todas las cosas. Y no solamente conoce las cosas nuestras, sino también conoce las cosas profundas de Dios, dice la palabra, el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Ahí en el versículo 2, hermanos, en 1 Corintios 2, fíjese lo que dice acerca del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo escudriña todas las cosas, así como el Padre y como el Hijo. Si usted va a Jeremías 15, dice: mentiroso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño hasta los más profundos pensamientos. Si usted se va a Apocalipsis, Jesús dijo: yo soy aquel que escudriña el corazón de los hombres y los pensamientos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, y los tres conocen todas las cosas. Y el Espíritu Santo, al igual que el Padre y que el Hijo, son omnipresentes, están en todos lados. En la predicación de la semana del domingo pasado, el pastor predicó acerca de la omnipresencia de Dios. Omnisciencia. Pero el salmo que leyó del 139, no, sí fue omnipresencia, ¿no? Bueno, en el Salmo 139, hermanos, que se leyó en la predicación, la palabra de Dios dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu?
¿De dónde me esconderé? Dijo, si voy a lo alto, ahí estás tú, si hasta lo más profundo, ahí estás tú. Es decir, no hay dónde esconderse del Espíritu de Dios, porque Él es omnipresente. Él está en todos lados. De hecho, hermanos, y más adelante lo vemos, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y adivinen cómo lo adivinen. ¿Cómo creen ustedes que Jesús está con nosotros ahora? Pues a través del Espíritu Santo, hermanos. Él está con nosotros ahora porque Él es Dios. Él es santo, Él es eterno, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y líbrenos Dios de un día blasfemar contra su Santo Espíritu, hermanos. Entonces, hermanos, entendiendo quién es el Espíritu Santo, nos da una idea de cómo deberíamos de tratar al Espíritu Santo, con temor y con temblor. Porque el Espíritu Santo es un don que Dios nos ha dado a los creyentes, hermanos. El don del Espíritu Santo, hermanos, la palabra don significa regalo, hermanos. Mateo 28:20, Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y lo hace a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, del 7 al 8, Jesús le promete el Espíritu Santo a los discípulos, hermanos. Vaya ahí a Juan 16. A Juan 16, hermanos. Versículos 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Pues es eso, hermanos, que los que creyéramos en Cristo tendríamos el precioso regalo de que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Ese fue el don del Espíritu Santo que sucedió en Pentecostés. No era el hablar en lenguas, el hacer milagros, el caerse al piso, revolcarse. No era nada de eso. Ni esa es la evidencia del don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es que usted ha creído y usted tiene el Espíritu Santo en usted. Ese es el precioso regalo del Espíritu Santo. Por eso cuando los apóstoles ya estaban con el Señor les pidió que no se movieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo que vendría en pocos días, y se cumplió el día de Pentecostés. Ahí en Hechos capítulo 2, versículos, pues todo el capítulo, hermanos, de Hechos 2. El Espíritu, el mismo Señor dice en Juan 14, 15 al 18, dijo, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Y no estaba hablando de su segunda venida, hermanos, sino que Él estaba anunciando que Él se iba a ir. Dice ahí en el versículo 14, 15 en adelante, dice, por un poquito más y ya no me verán, le dijo a sus discípulos, pero no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Cómo vino el Señor Jesucristo a nosotros? A través del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha del Padre, pero envió al Espíritu Santo, al Consolador, hermanos. Y ese es el gran regalo que Dios nos ha dejado. Miren, hermanos, sin el Espíritu Santo usted y yo jamás hubiésemos podido creer en el Señor. La palabra de Dios dice que ahí en Juan 16, que el Espíritu Santo vendría a una misión, y esa misión sería de convencer de pecado al mundo. O la palabra redarguir significa eso, convencer. Cuando usted y a mí nos predicaron el Evangelio, ¿cuál era nuestra primera reacción? Ahí vienen estos aleluyos otra vez, cómo me caen gordos. Yo soy católico, apostólico y romano, viva Cristo Rey, viva no sé quién más. Y no queríamos nada con el Evangelio, hermanos, nada con el Evangelio. Pero el Espíritu Santo, hermanos, estaba ahí convenciéndonos de pecado hasta que nos hizo ver nuestra condición y respondimos al llamamiento eficaz del Espíritu Santo a responderle al Señor y ser salvos. Dice la palabra del Señor que nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Porque nuestra carne, nuestra rebelión, hermanos, no quería nada con Dios, pero el Espíritu Santo ya estaba hablándonos, hermanos. De repente esa vez que decía como que hay algo que, como que sí, como que no. Y era una lucha entre la carne y el Espíritu, en que tu carne decía que no, pero el Espíritu estaba diciendo que sí, que sí, que sí. Hasta que Dios nos quebrantó y ya no resistimos más. Y nos rendimos al Señor, pero fue por la obra del Espíritu Santo. Usted no ora porque a usted le guste orar, hermanos. A nadie nos gusta orar, carnalmente hablando. Usted ora porque el Espíritu Santo le redarguye, es decir, le convence a buscar
a Dios en oración. Así que, hermanos, si usted no ora, es muy probable que usted no sea salvo y que no tenga el Espíritu Santo o que ya lo haya contristado por el medio del pecado. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Y Dios qué es, hermanos? Es santo. Y Dios no habita con el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Y es ahí donde viene la desidia, viene la pereza, viene el enfriamiento espiritual. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya andamos más para allá que para acá. Las cosas que antes nos parecía pecaminosas, ahora como que ya no las vemos tan pecaminosas. Hasta que poco a poco, hermanos, nos vamos alejando. Seguimos viniendo a la iglesia, pero el Espíritu Santo ya no está en nosotros. Y nuestra vida ya está llena de pecado. Ya cuando dejamos venir a la iglesia, hermanos, es porque ya realmente ya fue como el tiro de gracia de ¡puf! Para terminar de matar ese cadáver espiritual que ya éramos desde quién sabe cuánto tiempo. Y de repente nos vamos al mundo, hermanos, y volvemos a ser 3 veces peor de lo que éramos antes de conocer al Señor, porque ya no está el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, y ya somos como animales. ¿Sí han visto esos perros o esos animales que tienen encerrado muchos días y que nada más se descuida el dueño y abre la puerta y ¡fum! Sale corriendo y anda de aquí? Así es con el cristiano que se aleja del Señor, hermanos, y quiere hacer, deshacer, comerse al mundo, ir acá, y de repente, ya viste, y de repente ven a los que antes cantaban y participaban haciendo cosas porque ya no tienen, si fueron salvos ya no tienen al Espíritu Santo, y si no eran salvos pues nunca lo tuvieron, y como arrolló razón, hermano. El Espíritu Santo nos convence a buscar a Dios, nos convence a venir a la iglesia, hermano, nos empuja, porque humanamente hablando a veces no queremos venir. Es más, hasta para venir al ensayo, hermanos, de orquesta y coro, que no queremos venir, honestamente. Pero es el Espíritu que te recuerda que tú no le estás sirviendo ni a Jonathan ni al pastor, te estás sirviendo a Dios. Y el Espíritu Santo te redarguye y a través de la conciencia o del remordimiento, se le quiere llamar así, tú dices, no, yo tengo que ir. Porque yo no me comprometí con el director del coro, yo no me comprometí con el pastor ni con la iglesia, yo me comprometí con el Señor. Y es el Espíritu que y te vienen a la mente ciertos versículos bíblicos. No sé si a usted le ha pasado pues es que sí es cierto, y todo lo que hagáis sea de palabra de hecho, hacerlo para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa. Y el Espíritu Santo te empieza a recordar la misma palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es el don del Espíritu Santo, hermano. No es hacer cosas místicas, sobrenaturales, es simple y sencillamente eso. Nos insta, a lo mejor es una, ¿cómo se dice? Una analogía absurda, pero es como el carro, hermanos. Usted no puede manejar el carro sin gasolina y el carro nunca va a arrancar. A lo mejor digo, Dios me perdone si estoy pecando por la comparación, pero el Espíritu Santo podría funcionar así. Es como el que nos empuja, el que nos da fuerza, el que nos ayuda. Hermanos, cuando perdemos un ser querido, cuando estamos en problemas o en alguna enfermedad, no soportamos porque seamos fuertes, hermanos, sino porque ahí está el Espíritu Santo de la consolación. Por eso Jesús dijo, Él les enviará al Consolador. Él nos consuela en toda tristeza, en toda angustia, en toda enfermedad, en toda prueba y tribulación. Ahí está el Espíritu Santo, Dios mismo con nosotros. Es el precioso regalo que Él nos dejó, hermanos. Y deberíamos de estar agradecidos con el Señor por tan precioso regalo que nos dio. Dios, no, hermano, no se conformó con salvarnos, hermanos. Nos dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como decía, nos enseña también, hermanos. Aparte de que el Espíritu Santo nos consuela, nos convence, el Espíritu Santo nos enseña. Juan 14:26 dice que Él nos guiaría a toda verdad y toda justicia. Él es el maestro. Todas las cosas que nosotros aprendemos ahora y que entendemos de la Escritura es porque el Espíritu Santo nos ha enseñado. Muchas veces, hermano, yo recuerdo que cuando iba al catolicismo y a todas esas religiones que nos leíamos la Biblia, pues no entendíamos nada. Sí, la mujer vestida del sol, pues es la Virgencita. Y empezabas a sacar cosas, pero cuando el Espíritu Santo vino y habitó en nosotros, nos empezó a revelar o a dar el entendimiento de su palabra escrita de quién es Dios. Y empezamos, que Dios es santo, que Dios es justo, que a Él no le gusta el pecado. Y empezamos a entender muchas cosas de la palabra de Dios porque Él nos enseña. Y empezamos a tener, hermanos, y la seguridad que tenemos como hijos de Dios, de la salvación, ¿usted por qué cree que la tenemos? Por el Espíritu Santo, hermanos. Fíjese lo que dice Romanos 8:16.
Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es el Espíritu, hermanos, que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, de que hemos sido salvados y redimidos por la gracia. Ese es el papel del Espíritu Santo en el creyente. Nos convence, nos transforma, nos enseña y testifica de que somos hijos de Dios. Y eso no lo puede tener cualquier hermano. Usted vaya con cualquier religioso. Por ejemplo, el sábado, hermanos, llegó un testigo de Jehová a mi casa. Ya hace años que nos aparecían porque ellos saben de que ahí somos cristianos. Y aunque usted no lo cree, hermanos, ellos marcan en su reporte de calle no pasar por este hogar porque ahí son evangélicos. Y lo reportan y lo comunican al grupo y ningún testigo de Jehová vuelve a pasar a su casa jamás. Eso yo creo que es un grupo nuevo. Pero bueno, el punto es que yo lo escuché y dije, bueno, y en mi mente estaba orando, Señor, permíteme mostrarle el evangelio a esta persona. Y le empecé a hacer muchas preguntas. ¿Y tú cómo estás seguro? ¿Y tú cómo es? ¿Y tú cómo? A ver, ¿qué me da la seguridad de que si Dios me va a aceptar en el paraíso? Tratando de llevarlo a la cruz al evangelio. Y ellos dicen, es que nadie puede tener la seguridad de la salvación. Y ningún religioso te va a tener la seguridad de la salvación. Ni un católico, ni un budista, ni un mormón. Ellos necesitan hacer buenas obras para poder aportarle su salvación. Y a ver, todavía está en veremos. Pero la Escritura, pero ellos lo hacen, hermanos, ¿por qué creen que están así? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo, no han conocido a Cristo, no tienen el don del Espíritu Santo y por ende el Espíritu no les puede testificar a ellos que son hijos de Dios. Pero a los que hemos creído, hermanos, a los que hemos sido salvos por la sola fe y la gracia, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es un privilegio inmerecido que nosotros tenemos por la pura gracia de Dios, hermanos. Y eso nos da una seguridad. Y el papel del Espíritu Santo es redarguirnos, hermanos. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos redarguye? Hay muchas personas, y a mí me estresa, hermanos, cuando dicen, y es que el Espíritu me habló y me dijo, estás haciendo mal. O sentí que el Espíritu me dijo, o Dios me dijo, hermano. No, el Espíritu Santo tampoco actúa así. El Espíritu Santo no te va a revelar de manera sobrenatural o mediante visiones. ¿Cómo nos redarguye el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Y en 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar. El Espíritu Santo nos enseña para redarguir, o sea, para convencer, porque ese es el significado de la palabra, para instruir, etcétera, etcétera, hermanos. El Espíritu Santo usa la palabra para redarguirnos, para enseñarnos. No es a través de una experiencia mística, sobrenatural, hermanos. Ya no hay. Hebreos 1, versículo 1 dice que Dios en otro tiempo habló por los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo. Y el Hijo dice que son las Escrituras las que dan testimonio de Él. Y es por las Escrituras que podemos creer. Entonces el Espíritu Santo nos redarguye a través de la Escritura. No va a venir de manera sobrenatural a hablarte así audiblemente como lo hacía antes, hermano. Y algo muy interesante también que tenemos que entender y que nos debe de quedar muy claro, porque ya me ha tocado incluso gente que se congregaba aquí, que me han dicho, hermanos, que el Espíritu Santo revela cosas que no siempre están en la Biblia. Cuidado con ese tipo de doctrinas y de creencias. El Espíritu Santo jamás, hermanos, nos va a revelar cosas o nos va a decir cosas que contradigan su palabra o que estén en conflicto con las Escrituras. El apóstol Pablo es claro y tajante en Gálatas cuando dice que si aún un ángel bajara del cielo y nos enseñara un evangelio diferente, que la maldición de Dios sea sobre él. Si una persona te viene diciendo que el Espíritu Santo le habló y le dijo y bla, 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 pero no tiene respaldo bíblico, no le habló el Espíritu Santo, hermanos. Ya sabemos quién fue. El Espíritu Santo está sujeto al Padre y al Hijo y a las Escrituras. Entonces, si el Espíritu Santo a mí me redarguye hablándome a través de visiones o de cosas sobrenaturales que no están en la palabra escrita de Dios, entonces eso haría a Dios un Dios mentiroso. Un Dios que un día me dice una cosa, mañana me dice otra, y
¿Y por qué tendría yo que creer en un Dios así? Pero Dios no es así, hermanos. Dios es inmutable y lo que Él dijo lo cumple y Él no cambia su palabra escrita, hermanos. Cuidado con ese tipo de doctrinas porque le digo, hermanos que antes se congregaban aquí me han llegado a decir eso y de verdad yo acá casi rasgándome mi vestidura. Y le decía, si se da cuenta de lo que está diciendo, ¿verdad? Que es, pues no es casi herético, es herético eso que están diciendo, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, intercede por los creyentes en oración, hermanos. Vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículos 25 al 27. Dice, Romanos 8, 25, 27. Sí, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu también intercede por nosotros. En Hebreo usted ve que Cristo intercede por nosotros, pero el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Explicaba el pastor en una predicación, no recuerdo cuál, pero decía, tu espíritu a veces ni tú sabes lo que necesitas, pero el Espíritu sabe lo que necesita y Él intercede por ti ante Dios. Como platicaba la experiencia de la cartera. Dice, algo tan insignificante, hermanos, pero a lo mejor los hijos de Dios, hermanos, Dios es soberano y nos puede dar cosas que a veces nosotros no pedimos, pero que el Espíritu Santo, que sí nos conoce y nos redarguye, nos escudriña, Él puede pedir las cosas por nosotros. A veces en nuestra mente decimos, Señor, ¿cómo le voy a hacer con esto? No tengo dinero. Y de repente, pum, alguien viene y te dio un dinero. Porque el Espíritu, hermano Santo, es el que trabaja en la obra del creyente y nos convence y nos ayuda, hermanos. Ese es el papel del Espíritu Santo que tiene con nosotros en la vida del creyente, en el que la tiene. Y aquí va la pregunta del millón, hermanos. Híjole, a ver si me alcanza, no creo que me alcance el tiempo, pero ¿cuál es la evidencia de yo tener al Espíritu Santo? ¿Será caerme al piso y entrar en éxtasis? ¿Hablar en lenguas? ¿Hacer milagros? ¿Poner manos sobre los enfermos y que estos se levanten? ¿Esa será la evidencia del Espíritu Santo? ¿Cuál cree usted que sea la evidencia del Espíritu Santo en una persona, hermanos? Es una vida de transformación. La principal evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo es una vida cambiada y transformada. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Fíjese lo que dice Tito 3.5, hermanos. Vaya, por si no me cree, vaya a Tito 3.5. Y aquí nos dice la evidencia del Espíritu Santo en un cristiano o en una persona que ha creído. Dice Tito 3.5, nos salvó, bueno, desde el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted, hermanos, tuvo que haber sido regenerado por el Espíritu Santo y esa es la mayor evidencia en un creyente, en alguien que realmente creyó. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos, el Espíritu viene a morar en nosotros y el Espíritu empieza a transformar nuestra vida. En muchos casos lo hace de una manera radical y de tajo. En otras personas es progresiva, pero se tiene que notar la evidencia en la persona, que ha ido cambiando, hermanos, que su manera de vivir ha sido cambiada y ha sido transformada. Dice la palabra del Señor, el que hurta ya no hurta más, el que mentía ya no dice más mentira, porque el Espíritu Santo le redarguye, le exhorta y le reprende. Si una persona dice que tiene el Espíritu Santo, pero su vida es igual a la de cualquier incrédulo, hermanos, pues yo lo dudaría. O si yo mismo digo que tengo el Espíritu Santo, pero digo una cosa y mañana hago otra, que es incongruente, entonces no tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y Él no puede habitar en una morada de maldad. Dios nos acepta, hermanos. Fíjense, hay una frase que dicen, es que Dios te ama tal y como eres. No, hermanos, es una gran mentira. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama, Dios me ama a pesar de lo que soy.
y no me deja como estoy. Que cuando yo vengo a Cristo me acepta tal cual soy, pero me empieza a cambiar, a transformar y no me deja como estoy. Porque entonces significaría que Dios sería un tolerante con el pecado, hermanos. El Espíritu Santo en casi toda la Biblia, hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos exhorta a dejar nuestra vida antigua. Una de las evidencias, hermanos, de que tenemos el Espíritu es que el que tiene el Espíritu Santo ya no satisface los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 21, hermanos. No vamos a ir por tiempo, pero la Biblia dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y viceversa. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Siguiente versículo, por favor. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son envidia, celos, y empieza una larga lista, hermanos, de pecados. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos esos pecados, hermanos, son obras de la carne. Y dice el apóstol Pablo, el que anda en el Espíritu ya no satisface nada de estos pecados. Deja la borrachera, deja la envidia, deja los celos, la concupiscencia, la lujuria y todas las obras de la carne. Esa es la mayor evidencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, una vida transformada. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, la evidencia es que también manifiesta los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, esto no lo sabemos de memoria. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. No dice los frutos, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu. Entonces, la evidencia en un cristiano de que tiene el Espíritu Santo es que anda en el Espíritu y no satisface los deseos de la carne. Todo lo contrario, muestra el fruto del Espíritu, que son todas esas cualidades que menciona Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 24, hermano, el 26 también dice que el cristiano crucifica su carne. Y obvio, no lo podemos hacer solos, hermanos. Yo no puedo sacrificar mi carne ni mis deseos. El mismo Pablo dice, las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y las que quiero hacer son las que hago. Necesitamos al Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo para poder crucificar nuestros deseos de la carne. Pero ¿qué creen, hermanos? Usted tiene que buscar a Dios en oración. El Espíritu Santo no actúa nada más porque, bueno, hoy no voy a orar ni voy a leer la Biblia, al cabo tengo el Espíritu Santo. No, tenemos que buscar al Espíritu Santo. Y esa vocecita que nos dicen, hey, te estás acostando a dormir y no has hablado con Dios. Ay, pero es que tengo sueño y más nos acurrucamos. Esa vocecita interior, y no estoy hablando de algo místico, pero Dios nos está instando a orar. Y aunque orar en la madrugada, hermano, no es nada sobrenatural, ni es más poderoso orar a las 2 de la mañana que a las 2 de la tarde, pero mucha gente, y la verdad yo personalmente creo, que sí Dios actúa de esa manera, levanta a las personas a orar en la madrugada. Yo no sé por qué, pero a mí nunca me han levantado. No, hermanos, pero tenemos que orar. Y cuando hablo de orar, hermanos, en todo tiempo. No puede usted decir que tiene el Espíritu Santo si no ora ni 5 minutos en el día. Y si ora 5 minutos en el día, aún así cuestiónese. Hay que orar en todo tiempo, hermanos. A lo mejor Dios dice, pues que a mí nunca Dios me ha levantado a las 2 de la madrugada, pero porque probablemente tú le buscas antes de dormirte y no hablo de 20 minutos ni de media hora. Y eso que decía el pastor el viernes para los que vinieron a la fue verdad. Yo me propuse, hermanos, el día que dijo, es pesado orar, sí es pesado orar, pero cuando tú empiezas a orar por todas las necesidades, a mí se me fue el tiempo así, hermanos. Cuando estaba hablando, dice el pastor, son 2 horas de orar y ¿qué voy a decir? Pero es ahí donde entra el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo te pide, ora por esto, ora por la hermana fulana, acuérdate que la hermana Mangana tiene esta necesidad, acuérdate que fulano está en el hospital, y empiezas a orar y te prendes y te vas como cohete, hermanos, al aire libre, y cuando vas ya pasaron las 2 horas y hasta quieres más tiempo, hermanos. Eso es orar en el Espíritu, eso es andar en el Espíritu, hermanos. Pero si tú andas en la carne, si tú andas en el Espíritu, se te va a hacer horriblemente pesado orar. 1 hora, 2 horas. Te va a pasar lo que le pasó a los discípulos de Cristo en el monte de Getsemaní. Te vas a quedar bien dormido. Y a mí me ha pasado, hermanos, tengo que confesarlo, me ha pasado, porque nos descuidamos. El cristiano que tiene el Espíritu Santo, hermano, no es orgulloso ni soberbio. Fíjese lo que dice Gálatas 6:1, hermanos.
rápidamente, ya voy a terminar, no se me desesperen, ya casi termino, hermanos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, anden en el espíritu, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, necesitamos ser humildes. Pues dice Pablo, ustedes que son más espirituales, a los que andan ahí mal, restauren el amor. Andan en el espíritu, no se creen más que otros. En todos nuestros aspectos de nuestra vida debemos de reflejar el carácter de Cristo. Eso es andar en el espíritu. Y como siempre me lo recalca la hermana Lucero, andar en el espíritu es quedarte callado cuando alguien te dice algo. Y yo, oye, aunque uno le esté, la tripa se me está retorciendo del coraje. Pero es verdad, hermanos, la palabra lo dice. La palabra lo dice claramente, hermanos. No debemos de ser ni orgullosos ni soberbios. Y el Espíritu Santo nos exhorta a orar. Efesios 5, 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo, cantando entre vosotros salmos, cánticos e himnos espirituales, cantando en sus corazones al Señor. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, el don del Espíritu Santo, en conclusión, ¿qué es, hermanos? Es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos convenza, para que nos anime, para que nos consuele, para que nos enseñe, para que nos restaure, nos enseña, nos guía, hermanos, y nos ayuda a crucificar los deseos de nuestra carne. Nos ayuda a vencer la tentación, hermanos. Si usted no tiene el Espíritu Santo, la tentación lo va a hacer garras. Cuando viene la tentación, hermanos, y bien dicen que el ocio es el mayor enemigo del cristiano, porque cuando estás de ocioso y no está tu mente ocupada en otro, viene la tentación, y si no tienes el Espíritu Santo, decía mi jefe, vamos a tronar como chinampinas. Vamos a ser presas de la tentación y lo vamos a concebir, y lo vamos a dar a luz. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, siempre. El Espíritu Santo, hermanos, es un regalo que Dios nos dio para nuestro propio beneficio, hermanos. El Espíritu Santo debería de estar en la iglesia presente, hermanos, y no deberíamos de contristarlo. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu, que lo debemos de mantener vivo. No contristéis al Espíritu Santo, y no significa que Dios está triste y que está llorando porque alguien pecó. No, cuando dice no os contristéis al Espíritu Santo, es prácticamente no echar por la borda la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel que la buena obra empezó será fiel en completar. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero cuando nosotros lo contristamos, prácticamente volvemos al inicio de donde ya el Espíritu Santo nos había ayudado a salir. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, hermanos. La iglesia, hermanos, si la iglesia tuviera ese Espíritu Santo, el poder que lo tuvo en la época apostólica, hermanos, la iglesia sería diferente. La iglesia no hubiese perdido su relevancia en el mundo, pero hemos opacado la obra del Espíritu Santo, hemos contristado al Espíritu Santo y lo hemos hecho menos. Algunos le sobreponen cosas al Espíritu Santo, pero otros lo hemos relegado, hermanos, porque no le hemos dado el lugar que el Espíritu Santo merece en nuestra vida como lo que Él es Dios. Y que Dios nos ayude, hermanos, a no perder al Espíritu Santo, porque el día que la iglesia pierda al Espíritu Santo, si ahorita estamos como estamos, no quiero imaginarme cómo vamos a estar cuando el Espíritu Santo diga, pues eso es lo que quiere, pues ahí está, revuélcate, y Él se aparte de nosotros, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Puestos sobre nuestros pies, vamos a orar.